Me pidió Rubén que viniese a Valencia, pues yo soy madrileño, que viniese para hablar sobre cómo se está manipulando el lenguaje, que es una de las herramientas que desde hace por lo menos 20 años los ingenieros sociales, que no han desaparecido a pesar de que cayó el muro en el año 1989, el lenguaje es lo que están utilizando de una manera intensiva para modificar la sociedad a su antojo, y el lenguaje es algo muy poderoso. En los últimos, pues diría yo que 2-3 años, sobre todo a partir de la llegada de los llamados ayuntamientos del cambio, aquí en Valencia hay uno, hemos visto y hemos percibido todos los españoles que realmente los políticos han empezado a hablar una variante nueva de politiqués que es incomprensible para la mayor parte de la gente. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué están diciendo? Hemos oído palabras nuevas que no conocíamos, como por ejemplo heteropatriarcado, que si nos lo hubiesen dicho hace 5 o 6 años, la mayor parte de nosotros no hubiéramos sabido a qué se referían. Yo sí, porque soy perroflautólogo, y ya es una palabra que tenía monitorizada en su momento, pero la mayor parte de la gente no sabía qué era eso de heteropatriarcado, y unas cuantas palabras más. Y no solo es que lo digan los activistas, que era previsible, porque los activistas viven, entre otras cosas, de inventarse palabras, sino que lo dicen también los medios de comunicación. Y a raíz de esta reflexión, Rubén me dijo que, bien, pues podemos hablar, o nos puedes hablar, de cómo se está utilizando este tipo de neolengua en los medios de comunicación, además de manera intensiva y general, desde hace ya bastante tiempo. Bien, para empezar el análisis, voy a procurar que sea lo más breve posible para que podamos participar todos, porque el tema yo creo que da para que se hagan un montón de preguntas y de respuestas y nos las crucemos. Para empezar con el análisis, yo creo que habría que remontarse tan lejos como al año 1949. Yo, desde luego, no estaba vivo en el año 49 y creo que aquí tampoco había mucha gente de los que estamos. El 49 queda lejísimos. En aquel año, en Londres, un tipo llamado George Orwell publicó un libro que se titulaba 1984. Y en este libro, famosísimo por lo demás, se le hizo una adaptación cinematográfica. Orwell anticipaba algunos de los rasgos definitorios de las sociedades contemporáneas. Bien, entre otros muchos, ya digo, es un libro de una lectura obligatoria para cualquier persona interesada en, bueno, por supuesto en política, eso por descontado, pero también en historia de las ideas, por ejemplo. Orwell introducía el concepto de neolengua. En inglés, el libro lo escribe en inglés porque Orwell era británico, se dice newspeak. En español se tradujo como neolengua. La neolengua, según Orwell, era un registro muy simplificado de la lengua común, del inglés o del castellano o de cualquier lengua, que había creado el partido único, en la sociedad distópica de Orwell que él crea y sitúa en 1984. Solo hay un partido, exclusivamente. En cierto modo estaba inspirado en el Partido Comunista de la Unión Soviética, que Orwell había conocido bien. Orwell había sido comunista, había estado, de hecho, en la Guerra de España en los años 30 y lo había conocido muy de cerca. Y el partido había creado este newspeak, esta neolengua, para combatir lo que él daba en llamar los crímenes del pensamiento, que existen en esta sociedad, de nuevo, imaginaria que creó Orwell para esta novela. Y además de eso, para apuntalar los principios del INSOC, que era el socialismo inglés, que es la ideología de ese partido. Se denomina así, si veis la película, que por cierto está Richard Barton, espectacular, fue la última película que hizo en vida. Lo de INSOC se ve por todas partes, ¿no? Como os decía, Orwell sitúa esta distopía en el año 1984, es decir, hace ya 30 y tantos años. Pues por suerte nunca llegamos en nuestro 1984, el 1984 real no fue así, y nunca hemos llegado a tener o a vivir en una sociedad tan asfixiante como la que nos puso Orwell. Si veis la película de nuevo, solo a los 20 minutos de visionado uno siente como un nudo en el estómago al ver una sociedad tan extraordinariamente gris, coactiva, angustiosa en todos los órdenes. Nunca hemos llegado a eso. No creo tampoco que lleguemos a eso, por lo menos a nivel global. Hay sociedades que son orwellianas, por ejemplo, la Corea del Norte o, en una medida algo menor, la Venezuela actual, pero a nivel global, como lo veía Orwell, nunca se ha llegado. Pero si hay elementos orwellianos en la sociedad actual, tanto en la de 1984, nuestro 1984, como en la del año 2018. El más evidente de todos es la omnipresente vigilancia. Otro de los conceptos que introduce Orwell en esta novela es el del gran hermano, que dio lugar pues hace 20 años a un programa de televisión muy popular. Y nos encontramos en un mundo en el que nos sentimos vigilados, pero nos sentimos vigilados porque estamos vigilados.
Es más fácilmente verificable, hay cámaras por todas partes. Bueno, creo que aquí no hay ninguna, pero podría perfectamente haberla, aunque fuera solo una cámara de seguridad para evitar que haya robos. También nos sentimos vigilados y estamos vigilados por el fichaje y el marcaje al que nos somete la Hacienda Pública. Resulta que el inspector de Hacienda sabe de nosotros más que nuestra propia mujer o que nuestro propio marido, y esto es así, ya porque nos monitorizan mediante algoritmos en nuestro uso diario de Internet. Los anuncios, no sé si os habéis dado cuenta, nos van persiguiendo por Internet, por no hablar pues de todas estas cosas que salen cada 2x3, de que en Facebook nos espían, de que los programas de mensajería y las redes sociales intercambian datos. Pero de la omnipresencia del vigilante no es el único rasgo orwelliano de nuestra sociedad. Hay otro que creo que es también muy definitorio, que es el de la comunicación. La comunicación en los últimos tiempos se ha vuelto muy orwelliana, bastante más de lo que nos imaginamos. Hoy por hoy tenemos 3 grandes registros lingüísticos que utilizamos, además de manera automática, sobre todo para no meternos en líos. Por un lado tenemos el registro común de la lengua, ya sea un registro culto o un registro más vulgar, pero común en la lengua hablada, la que yo estoy hablando ahora mismo, o la que hablamos entre nosotros. Luego tenemos un registro político, que es el que emplean los políticos, da igual, el de cualquier partido, en cualquier lugar, hablan el conocido como politiqués. Y luego, por último, un registro mediático. Este es quizá el más novedoso de todos, porque antes los medios escribían como la gente hablaba. Y de hecho se esperaba que el periódico te hablase o la radio te hablase de la misma manera que le hablas tú a tu hermano o que le hablas tú a tu madre. Bien, si no quieres verte en problemas, debes de saber muy bien en qué registro te estás moviendo. Si estás en el político, si estás en el mediático o si estás en el privado. Porque al final ha sucedido que el registro político lo ha terminado ocupando todo. Ha terminado expandiéndose como si se tratase o ha entrado en metástasis y ha terminado ocupando todos los registros lingüísticos. Así que el registro común, que es la manera de hablar normal, la que utilizamos todos, lo que conocemos como pan pan y vino vino, al final ya resulta que no es tan pan pan y tampoco es tan vino vino, porque tenemos miedo de que si contamos un chiste que no sea políticamente correcto, pues nos llevemos una reprimenda. En el caso del político, del registro político de siempre, ha derivado en un politiqués que ya en algunos aspectos parece incluso una lengua aparte de la lengua común, es un dialecto en toda regla, que consiste esencialmente en hablar mucho y en no decir nada, con la diferencia en que ahora siguen hablando mucho, dicen poco, y lo poco que dicen suele ir cargado de veneno ideológico, por supuesto. Y por último, el registro mediático, que es hoy por hoy un híbrido del lenguaje publicitario, el lenguaje académico y el lenguaje burocrático. A poco que abramos un periódico, que encendamos la televisión, lo que nos encontramos es básicamente con ese lenguaje, ya digo, que está partido en 3 o que emplea elementos de los publicistas, de los académicos y de los burócratas. De la publicidad toma un arsenal de términos, a poco que nos sentemos a analizarlo, los vemos rápidamente, concebidos para que te encuentres cómodo con lo que te cuentan. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en los servicios informativos de prácticamente todas las cadenas de televisión o el modo en el que los redactores de periódicos tratan de redactar las noticias. Es decir, procura no ofendernos o no ofender a ningún tipo de lector. Al final eso se hace descremando la información, como es lógico. Si no quieres ofender a nadie, la verdad a veces no, bastante a menudo ofende. No queda más remedio. De ahí que se mire muy mucho la adjetivación, se mire muy mucho la construcción de ciertas palabras, etc. Esto lo vemos continuamente, ya digo, es algo que es tan común que nos hemos habituado a ello. Y si queremos ver cómo eran las noticias antes de la peste que estamos padeciendo ahora, no hay más que abrir un periódico de los años 50, por ejemplo, o mejor todavía, irse a un ejemplar de La Vanguardia o del ABC de hace un siglo. Y veremos cómo escribían los periodistas de la época, cómo contaban una historia, cómo contaban un suceso y cómo se cuenta hoy en día. Esto se puede hacer fácilmente y de manera gratuita porque tanto la hemeroteca de La Vanguardia como la del ABC están abiertas al público en Internet. Yo, de hecho, paso buenos ratos de gran disfrute, por cierto, leyendo noticias antiguas de hace 100 y pico años y me maravillo lo bien que escribían los periodistas entonces. Luego del académico
toma cierta jerga propia de los sociólogos, de los antropólogos, rara vez de los científicos, estoy hablando de los químicos o de los astrónomos, siempre es de esas carreras de letras un tanto difusas, como puede ser claramente la antropología, que los periodistas utilizan toda esta terminología, la mayor parte de ella acuñada en los años 60, la utilizan con gran entusiasmo, pero por lo general sin entender demasiado. Simplemente, como suele decirse, se dan el pegote utilizando ciertos términos e incorporándolos en la redacción de la noticia o en la construcción de la información. Y por último, del burocrático, lo que se utiliza es una selección de palabras correctas, es decir, cuyo uso está aprobado, con su índice de palabras incorrectas. Esto es fácil, buscar ejemplos. Una palabra correcta, por ejemplo, es migrante. Es la última de las grandes palabras correctas que se ha incorporado en el lenguaje periodístico. Hoy decir inmigrante o emigrante, que es lo propio, pues está mal. Hay que decir migrante y se emplea muchísimo más. Esto en español se acaba de incorporar hace muy poquito tiempo. Diría que casi este año o el año pasado. Otra palabra correcta sería insurgente. Otra sería especulador. Lo único que están haciendo es tapar las palabras reales. Es decir, un migrante puede ser inmigrante o emigrante en función de si sale o si viene. Un insurgente, o al menos en el sentido que lo utilizan, 99 de cada 100 veces es un terrorista. Un especulador seguramente sea un simple fondo de inversión. Pero es más fácil pues poner, si lo llevan ya a los extremos, hablan de los fondos buitre. Estoy hablando de palabras usadas a diario en la prensa. No de que lo haya empleado un partido político concreto para denunciar una situación o para apuntalar su agenda particular. No. De la que utiliza la prensa y que utilizan todos los periódicos de todas las tendencias. Luego toman también muy a menudo palabras policía, que hoy son bastante comunes. Por cierto, esas siempre existieron y que todos conocemos. Las palabras policía de nuestro mundo, de nuestra época, es racista, es una de ellas, homófobo es otra de ellas, machistas. La palabra policía que se utiliza muchísimo de un tiempo a esta parte, lo acabamos de ver ahora a raíz de las elecciones andaluzas. La palabra más empleada en los medios de comunicación de política, los que llevan información política en los últimos 5 días ha sido ultraderecha, a raíz del resultado que ha sacado Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía. Y se seguirá utilizando. Es una palabra policía, te la lanzan y la utilizan, ya digo, prácticamente todo el arco mediático. Aquí cabría preguntarse cuál es el objetivo, claro. ¿Por qué? ¿Por qué se han metido los periodistas, que no son políticos ni viven de la política en principio? ¿Por qué se han metido en esta gran operación de manipulación del lenguaje? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Bueno, el primero yo creo que es complacer al poder, cuando no directamente servirle. No complacer y servir al lector, al oyente o al espectador, que es de lo que debe vivir el periodista. Si tiene un programa de radio, conseguir oyentes, si escribe, conseguir lectores, y si aparece en televisión o en YouTube, conseguir espectadores. Yo llevo en este oficio muchos años y mi idea siempre ha sido que la gente leyese lo que escribo o que escuche todos los días mi programa. No trato de complacer a los políticos, ni a las ONGs, ni a los sindicatos. Trato de complacer a los oyentes. Pues bien, lo que vemos es que sucede exactamente lo contrario. Tratan de complacer al poderoso. El segundo es que este lenguaje es reconfortante, excesivamente reconfortante. Queda bien, suena bien, no ofende, a pesar de que los términos que se emplean cambian por completo el contexto de lo que sucede. Por ejemplo, que con los ejemplos, la mejor manera de enseñar siempre es un ejemplo. El término, o la forma más que el término, violencia doméstica. Violencia doméstica es algo que todos sabemos lo que es, pero que apenas se utiliza. Ahora lo que se utiliza es violencia de género. La violencia doméstica era lo que hasta hace no tanto tiempo era toda violencia que se producía dentro del hogar. En cualquier dirección. El marido hacia la mujer hacia el marido, el padre hacia los hijos, los hijos hacia los padres. Era violencia doméstica. También se dice intrafamiliar, pero bueno, doméstica creo, de domus en latín, de casa, todo lo que sucede dentro del hogar. Era bastante completa la definición. Pero en cambio, de un tiempo a esta parte se le empezó a denominar violencia de género hasta arrinconarlo de violencia doméstica.
toda violencia de género, en principio, vendría a sustituir la violencia doméstica, pero la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque género es una palabra políticamente e ideológicamente cargada. Al final, todo lo que englobaba la violencia doméstica no lo engloba la violencia de género. La violencia de género solo identifica la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer dentro del ámbito familiar. Y el resto de violencia desaparece. No desaparece de la realidad, evidentemente sigue habiendo violencia de la mujer hacia el marido, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. No desaparece del mundo real, pero sí desaparece de nuestras mentes, porque han cambiado el término. Ya no se habla de violencia doméstica, se habla de violencia de género. Hoy, de hecho, apenas se ve esa palabra. Utilizarla incluso es incorrecta. Y quien lo emplea dentro de los medios se enfrenta como mínimo a que le llamen la atención. No pongas violencia doméstica, tienes que poner violencia de género, que es lo correcto y es lo que pusimos en el libro de estilo. Y además siempre cabe la posibilidad, aunque no haya libro de estilo, de que algún Savonarola aparezca por detrás y diga, bueno, ¿tú qué pasa? Es que no te has dado cuenta que la violencia de género, doméstica no existe, que realmente es violencia de género. Y claro, a fin de cuentas nadie quiere problemas. De que termina capitulando. ¿Qué es lo que tengo que utilizar esta palabra? Pues utilizo esta palabra. Algo similar está sucediendo, por ejemplo, con el término machista. Machista se puede aplicar a casi cualquier cosa que haga un hombre, quiero decir. Es decir, desde ceder el paso en una puerta a una señora, cosa que cualquier hombre educado hace, hasta contar un chiste subido de tono, hasta sentarse en el metro. Esto lo llaman manspreading, es decir, los que no se pueden, los hombres cuando se sientan, bueno, los hombres somos de un volumen corporal mayor y ocupamos más espacio sentados en los vagones del metro. Bueno, pues eso lo llaman, esto viene de Estados Unidos, naturalmente lo llaman manspreading, o sería traducido al castellano algo así como despatarre o una cosa así. Bueno, eso por supuesto también es extraordinariamente machista. Es un lenguaje, como vemos, sin demasiados matices. Eso es bueno o es malo, o es A o es B, o es blanco o es negro, y que apela siempre a la emocionalidad. Todo este nueva neolengua es extraordinariamente emocional. El lenguaje emocional es comprensible en la propaganda. Toda propaganda se tiene que hacer, o en la publicidad, tiene que tocar nuestros sentimientos. El publicista porque quiere venderte un producto y el propagandista porque quiere venderte una idea. Ahora bien, en los medios de comunicación no debería ser así. Los periodistas no venden ni productos ni ideas, venden información. Su función es describir y explicar. Nada más. No tiene otra función, contar cosas y contarlas de la manera más honesta posible, simplemente. Y no dejarse llevar por, aunque lo pasa, todo periodista lo pasa por el tamiz de sus propias creencias, de su propia experiencia, etcétera, de su origen. Trata de ser lo más honrado a la hora de narrar, lo más honrado que pueda a la hora de narrar los hechos. Pero no, se utiliza este lenguaje que es emocional y por lo tanto engañoso. En entornos muy emocionales, esto lo saben bien los publicistas, la razón lo tiene muy difícil. Por eso la publicidad hace hincapié todo lo posible en colocarnos los productos tocándonos la fibra sensible. El famoso cuando ves algo, lo necesito. No lo necesitas, pero el publicista ha conseguido meterse, tocar el cerebro, el punto adecuado, el centro de placer del cerebro, para que sientas una necesidad irrefrenable pues, de comprarte ese teléfono móvil que has visto o ese vestido o ese bolso. Es su trabajo y la verdad es que es necesario la publicidad porque hay mucha competencia. Pero claro, en los medios no esperamos encontrar eso. Es más, cuando entra este lenguaje emocional en medios de comunicación, la razón fenece, desaparece por completo. Es fácil además entender esta relación entre razón y emoción, porque todos hemos estado en los dos lados. Bueno, todos no, pero casi todos. Todos los que hemos sido hijos y padres. El niño es la emoción y la madre es la razón. Mamá quiere un caramelo, unas golosinas, y la madre le argumenta para que no se coma las golosinas porque se le pican los dientes, y cuando luego uno ya llega a ser padre ve cómo se pone en el lado de la razón mientras el niño está en el lado de la sinrazón o de la emoción. Pues al final lo que ha terminado esto, o lo que ha desembocado, es una infantilización general, porque la emocionalidad extrema, la emocionalidad es necesaria en la vida, lógicamente, pero no para las cosas serias. Y además, para analizar lo que sucede en el mundo, para entenderlo, la emoción no es un gran aliado, todo lo contrario, los tiranos siempre tiran de las emociones. Aquí, por ejemplo, vemos
en asuntos serios y que nos afectan diariamente. Por ejemplo, ¿cómo defender que es mejor para todos que los precios de alquiler se fijen libremente? Esto es un caballo de batalla ahora mismo que se está librando en estos momentos. Si de entrada tu postura está calificada como de malvado especulador, nadie se va a atrever a decir algo tan elemental como que los precios en general, no ya los del alquiler, los de todos se fijen libremente, es decir, los fije la oferta y la demanda, el mercado en definitiva. Cuando si fijas, por ejemplo, los del alquiler, lo que sucede es que hay escasez y la escasez lleva a que los precios suban más. Bien, lo que sentimos ahora es un bombardeo continuo con que hay que controlar los precios del alquiler a cualquier precio, a pesar de que si le aplicamos razón al asunto, otras veces que se ha hecho ya, observamos lo contrario, y es que las casas en alquiler desaparecen. Si mañana, pongamos por caso, en este barrio de Valencia, que está en el centro, y que por lo tanto el espacio es escaso, el ayuntamiento fija un precio, qué sé yo, máximo de alquiler de 600 euros, la mayor parte de casas de alquiler desaparecerían. Ningún casero lo colocaría en alquiler. O, por ejemplo, cómo defender la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, quiero decir, que es la única posible, si criticar la ley que pulveriza esa igualdad. La ley que pulveriza esa igualdad es la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004, te convierte automáticamente en machista. Sin que nadie quiera ni siquiera entrar a debatir las razones. Como vemos, el asunto este entra directamente en el campo de la propaganda irrestricta. He sacado dos temas, los alquileres y lo de la Ley de Violencia de Género, porque son muy de actualidad, pero podría sacar unos cuantos más que los hay. De hecho, prácticamente casi todos los asuntos del día a día que se están debatiendo. Claro, si empezamos a descontar, o una buena parte de la población empieza a descontar, que los periodistas esencialmente han devenido propagandistas, ayuda a explicar muchísimo su desprestigio, y su desprestigio creciente, no solo en España, sino también en otros países. Y el auge, entre otras cosas, de las redes sociales. Es decir, que muchísima gente se informa cada mañana a través de Facebook o a través de Twitter o YouTube, entra y ve unos cuantos vídeos. En estas últimas, en las redes sociales, la neolengua también está tratando de implantarse. Eso sí, esta vez por las bravas y a través de algoritmos. Bueno, algoritmos y jueces de parte. Son los moderadores que se han convertido en quienes deciden lo que se puede y lo que no se puede publicar. Hay, de hecho, en redes sociales como Twitter, hay una lista de palabras prohibidas que circula por ahí, podéis buscarla, y que más vale no emplear. Más vale no emplear porque te expones a que te suspendan la cuenta y te quedes sin ella. La más famosa de todas es matar. Si no queréis quedaros sin cuenta en Twitter, procurad, id a vuestro historial y buscad la palabra matar mediante la búsqueda y quitadla toda, porque si os quieren denunciar, os van a denunciar por ahí. Hay unas cuantas más. Esto pasa también en YouTube, ¿eh? Yo tengo un canal de YouTube donde subo mi programa de radio, y una cosa que advertía al principio era que si trataba ciertos temas, automáticamente YouTube me daba un aviso y me desmonetizaba el vídeo. Y decía, ¿pero por qué? Ya no, su vídeo no es un contenido adecuado. Digo, ¿pero de qué he estado hablando? Si es un programa de análisis político, más serio y hecho con solvencia y sin, por supuesto, faltar el respeto a nadie ni nada. Simplemente porque en la descripción del vídeo había incluido palabras como guerra. O había hecho, por ejemplo, cuando hace 1 o 2 años, en plena guerra de Siria, había incluido el término guerra de Siria dentro de la descripción para que los oyentes supiesen lo que se iban a encontrar. También en ese momento cortaban. O porque incluía el término inmigración. De nuevo, me encontraba con el mismo problema. Al principio me molestaba, ya he aprendido que sé que todos esos vídeos que van con esos términos, cuando hablo de un tema, entre comillas, polémico, por muy de actualidad que sea, sé que YouTube me lo va a marcar. Y me sucede a mí, le sucede por supuesto a todos. Supongo que conforme vayan mejorando el algoritmo, ahora lo hacen máquinas, ya se sabe que esto mejora conforme pasan los años, pues quizá podrán ya eliminar frases completas, incluso el algoritmo entender lo que dices, hasta incluso si hablas un dialecto extraño, y que sean frases completas, palabras completas, en función de lo que desee la empresa. ¿Y todo para qué? Bueno, pues para que nadie se ofenda. De nuevo volvemos
a esa cosa infantil reconfortante, no ofensiva. Y ya digo, una noticia, sobre todo de ciertos temas polémicos, te tiene que interpelar, te tiene que ofender. Tiene que hacer que levantes la cabeza. Aquí cabría que nos preguntásemos por qué prohíben palabras. Porque básicamente es eso, es retirar de la circulación un abanico concreto de términos. La razón es porque las palabras son muy poderosas, muchísimo más de lo que nos imaginamos. Las palabras no son simples símbolos con los que nos comunicamos, aunque a veces se tienda a pensar eso. Las palabras terminan estructurando nuestra manera de pensar en el largo plazo y desde niños. Las palabras pueden limitar el alcance de nuestro pensamiento o pueden expandirlo. Un ejemplo es los niños ferinos, estos que se crían sin contacto con seres humanos, en algún caso se ha dado, que no han tenido acceso al lenguaje y tienen luego serios problemas. O una persona que ha dispuesto o ha disfrutado desde niño de libros en casa, de padres que son cultos y que cuando llega a la edad adulta tiene un montón de palabras para describir y para definir el mundo. Su pensamiento es mucho más rico. Mientras pues que otras personas se mueven tranquilamente con un léxico, qué sé yo, de 150 palabras y las van repitiendo. Su mundo es más pequeño, muchísimo más pequeño. Y eso es precisamente la razón por la cual la neolengua es tan simple. Toda neolengua tiene que ser muy limitada de léxico. Tiene que ser A, B, C y que no se salga de ahí. Y a la vez tan emocional. Pocos términos y que toquen la fibra sensible. De nuevo, bajar todo al nivel publicitario propagandístico, al registro publicitario y propagandístico. El caso paradigmático aquí lo tenemos en el llamado lenguaje inclusivo, del que se habla mucho últimamente, pero vamos, que no es nuevo, esto viene desde hace ya bastante tiempo, la verdad. Esto empezó en la academia, como casi todas las tonterías, empiezan en entornos académicos, y ha recibido ya su mano de pintura publicitaria y está aterrizando hoy en los medios. Vemos como de un tiempo a esta parte, como desde organizaciones no gubernamentales, asociaciones, sindicatos, etcétera, se pide una y otra vez y de manera machacona que los medios incorporen el lenguaje inclusivo en la redacción de sus noticias. Dicen que así se eliminará el machismo. Dicen, bueno, que os va a costar un poquito al principio empezar a escribir como nosotros decimos, pero a cambio vamos a librarnos de una lacra, como es el machismo. Y claro, el machismo es algo malo, eso es indudable. Pero claro, no se dan cuenta que el machismo no existe a causa de la lengua, sino que la lengua es una consecuencia. Es algo tan elemental que sorprende que no se hayan dado cuenta. Es decir, una sociedad machista empleará un lenguaje machista, de la misma manera que una sociedad belicista empleará un lenguaje belicista. Una sociedad de ganaderos empleará un lenguaje lleno de símiles ganaderos, una sociedad de pescadores un lenguaje lleno de símiles de pesca. Conforme vaya dejando de ser machista la sociedad, esos elementos machistas del lenguaje irán desapareciendo, poco a poco y sin intervención externa. Un ejemplo, por ejemplo, en España son los piropos. Hace 60 años se echaban continuamente, hoy es poco común, porque pueden llegar a ser muy ofensivos y, bueno, pues porque la verdad es que tampoco nos salen y tiene lógica que así sea. En algún momento desaparecerán. Dirán, ¿cómo podían nuestros bisabuelos echar piropos de aquella manera? Bueno, pues en aquel momento era así, y en la sociedad era así, y poco a poco han desaparecido. Luego el lenguaje inclusivo parte, en español por lo menos, parte de un error de base, que sorprende que tampoco se hayan dado cuenta. Confunden sexo biológico con género gramatical. En nuestro idioma el género no marcado, gramaticalmente hablando quiero decir, es el masculino, es el que incluye a ambos sexos. Si yo digo todos estamos aquí, cuando digo todos estoy incluyendo a todos y a todas. El género femenino, género gramatical femenino, no tiene nada que ver con el sexo, es excluyente, es exclusivo aplicable solo al sexo femenino. Esto es porque somos unos machistas incorregibles, los españoles, y sucede también en otros idiomas, pero bueno, por lo que nos toca. Pues no exactamente. En español, la clasificación de los sustantivos en géneros proviene del latín. Es decir, no es algo que se inventase alguien en un momento dado. Esto proviene de hace miles de años, de nuestros antepasados lejanos que hablaban latín. Nosotros en buena medida todavía lo seguimos hablando, pero muy modificado.
Es decir, es una simple categoría gramatical, solo eso. Pues bien, sobre ella han construido un discurso de género que empieza con la duplicación de los géneros, esto es usual desde hace tiempo, el famoso todas y todos, o el valencianas y valencianos, que supongo que lo dirán aquí los políticos, bueno, y termina con lo que estamos ahora, que es con la adopción del género neutro, que está inventado. Habréis oído que todo sería todes. Sí, lo utilizan. Ahora todavía son las minorías de activistas, pero al ritmo que vamos no es eliminable que para el año 2025 o incluso antes oigamos al alcalde hablar en estos términos. Pues todo es tal. Digamos, ¿cómo hemos podido llegar aquí? Pues porque siempre se llega ahí cuando a esta gente no se le ponen límites, o por lo menos no advertimos la que nos están colando. A los medios, de hecho, ya ha llegado este lenguaje inclusivo, al menos en sus primeros estadios, tanto desde el punto de vista gramatical como desde el terminológico. En el tema del género y en otros muchos. Es bastante común, por ejemplo, leer el término o oír el término subsahariano. Porque decir raza negra al parecer es racista. Curiosamente, debajo del Sáhara hay negros, pero también hay blancos. En Sudáfrica hay 4 millones de boers y de blancos que son tan africanos como los Xhosa del lugar o los bantúes. Llevan allí desde el siglo XVII. Entonces, un subsahariano es un término que realmente no nos dice nada, es un término geográfico. Es como hablar, qué sé yo, de los transdanubianos en el caso del Ebro, los transibéricos, los que estén al otro lado del Ebro. Esto que no se está diciendo nada, es un hecho geográfico, pues lo mismo, pero es la palabra correcta. Y se emplea la palabra que han convertido en correcta, no porque sea correcto denominarlo así, y se emplea continuamente. Cuando este era un término que hace 20 o 25 años solo se empleaba en entornos de activistas. O ver cómo emplean términos como portavoza. Este está recién inventado. Este creo que lo inventó la novia de Pablo Iglesias, con gran risa por parte de todos, pero ya está. Si buscáis portavoza en Google veréis que se incluyen un montón de noticias. Curiosamente dicen, es que claro, si hay portavoz y eso es masculino, tendrá que haber portavozas. Bueno, no, masculino sería portavozo. Es absurdo, no tiene sentido, a nadie se le ocurre decir policío. Decimos el policía y la policía, ¿no? El policío y la policía. O periodista, yo soy periodista, no periodisto. Es decir, hay profesiones que valen para los dos sexos. No hay que ponerle una A al final a todo. Les pasa también, por ejemplo, con estudiante. Estudiante incluye a ambos. Pues se puede leer bastante a menudo, por cierto, estudianta. Es decir, dándole unas patadas, ¿no? La Real Academia se desespera, pero se desespera porque es que están empezando a incluirlo en las noticias, ¿no? La idea con esto, dicen, bueno, sí es cierto, portavoza puede sonar mal, y de hecho suena mal, pero lo hacemos para construir una sociedad más igualitaria. Es decir, tenemos que luchar contra esos sesgos en nuestro idioma que vienen desde tiempos de los romanos para construir una sociedad más igualitaria. Vamos a desafiar a cómo ha evolucionado nuestra lengua por ese loable objetivo de conseguir una sociedad más igualitaria. Pero claro, aquí habría otro problema. Y es que lenguas como el farsi, que el persa, que es la lengua que se habla en Irán, o el turco, no tienen género gramatical. Bueno, esas lenguas no existen. Todo es neutro. Y eso no ha hecho de la turca o de la iraní sociedades precisamente igualitarias. De nuevo estamos en cómo confunden las consecuencias y cómo confunden el origen y la consecuencia. Luego, la idea no es tanto esa como interferir en el ámbito privado, que es en definitiva de lo que se trata. Y voy a separar a los buenos ciudadanos de los malos ciudadanos. Los buenos ciudadanos emplean el código incorrecto y la terminología incorrecta, y los buenos ciudadanos la terminología que se les indica. Y como no todos leen ensayos universitarios ni van a mítines políticos, y que cuando habla un político por televisión cambian el canal, pues habrá que decírselo a través de las noticias y de todo lo que le llegue. Y es por eso que el uso de los medios de comunicación es intensivo. Es decir, en cierto modo es no muy diferente a lo que profetizaba Orwell en 1984, pero sin necesidad de vivir en la Franja Área 1, ni de declarar la guerra a Eurasia, ni de montar el Ministerio de la Verdad, aunque esto último, o mejor dicho, en esto último, es en lo que están ahora mismo.